Dios les bendiga grandemente, hermanos y hermanas de Ríos de Adoración, donde estudiamos la palabra, donde reflexionamos en torno a ella. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes que escuchan Radio Fe Carismática Católica, recordándoles que cada día tenemos nuestra oración diaria para alabar y glorificar y exaltar el nombre de Cristo nuestro Señor, estudiar la palabra, confiar en Él y depositar toda nuestra confianza en Él, que es nuestra fuerza. Vamos a seguir en este día reflexionando y hablando sobre el Señor, sobre su palabra, sobre este recorrido. Si es la primera vez que nos escucha, te invitamos a ir a nuestra lista de reproducción aquí en YouTube, donde podrás escuchar desde la clase número 1 hasta esta que es la número 6. Bendito sea el nombre de Dios para que puedas entrar en el contexto histórico y de aprendizaje que estamos haciendo para la gloria y la honra del Señor. Enviamos bendiciones para todos los hermanos que cada día esperan de lunes a viernes este estudio bíblico para reflexionar más sobre nuestro Señor, sobre la historia de nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito eres, Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque estás en nosotros, Espíritu Santo, porque te mueves, porque nos das fortaleza para seguir hacia adelante, porque eres la luz, Espíritu Santo, que penetra las almas, eres nuestra fuente de consuelo, eres quien nos levanta, que nos fortalece, Espíritu Santo. Bendito eres, derrámate en nosotros, abre nuestro corazón para que podamos hoy entender la palabra, para que podamos reflexionar en ella, para que podamos, Espíritu Santo, abrir el corazón, amar al Señor, bendito Dios, y poder reflexionar y vivir la palabra con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Reconocemos tu grandeza, Espíritu Santo, reconocemos que tú estás en medio de nosotros, que tú nos levantas, que tú nos fortaleces con tu presencia. Bendito eres, Espíritu Santo, bendita sea tu presencia, bendito sea tu poder, poder liberador, poder restaurador, poder que cambia, poder que sana, poder que renueva. Es tu poder, Señor. Maravilloso tú eres, Jesús, fortaleza eterna, don eterno, palabra de vida. Bendito eres, Espíritu Santo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque estás en nosotros, Señor. Gloria, alabanza a ti, te proclamamos, nuestro Señor. Toma el dominio y el control de este encuentro, Señor, de estudio, Señor, de tu palabra, para que podamos amarte, bendecirte y glorificarte, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por todos nosotros, por los hermanos que escuchan este curso, bendito Dios, esta charla, esta reflexión, Dios, de tu palabra, de las diferentes consideraciones para poder amarte y servirte más en nuestros hermanos. Gracias, Jesús, por bendecirnos. Amén. Mis hermanos, recuerden dejar me gusta, comentar y también compartir, y si aún no nos sigue, síganos para que podamos seguir dando gloria a Dios nuestro Señor. Bien, mis hermanos, hemos hecho ya un recorrido y hemos hecho consideraciones importantes sobre la palabra. Debemos saber que la Biblia no es un libro más, no es un libro como el que nosotros podamos tener ahí así, como un libro de los del montón. Nosotros, los cristianos católicos, reconocemos en la Biblia una cualidad singular, y es que la Biblia es un libro inspirado por Dios. De ahí que, en un sentido muy verdadero, mis hermanos, nosotros necesitamos entender que ese libro, como inspirado en Dios, necesita
como es natural, necesitamos explicar. Como nosotros hemos visto en el tema anterior, la Biblia tiene sus diferentes autores, como lo tienen todos los libros del mundo. En consecuencia, hay que explicar en qué sentido se puede y se debe decir que el autor de la Biblia es Dios. Tenemos que explicarlo, tenemos que saber. Y por otra parte, la Biblia, nosotros ya sabemos que es un conjunto de libros que a veces resultan un tanto difíciles de leer. Difíciles también por su antigüedad y también por la complejidad de los temas que tratan. Y por eso que se hace necesario decir algo acerca de cómo nosotros podemos descubrir hoy el mensaje de la Biblia. Y también algo acerca de cómo se debe leer la Biblia en la actualidad. Y esta es la serie la que nosotros iniciamos en este momento. Y tenemos objetivos para este tema, que son que usted, hermano y hermana, al término de este tema que vamos a estar explicando, usted debe estar capacitado ya para saber en qué consiste la singularidad de la Biblia con respecto a los demás libros, es decir, por qué la Biblia es un libro único en su género y en qué sentido se puede y se debe decir que el autor de la Biblia es Dios y cuál fue el papel que desempeñaron los autores humanos en la Biblia, cómo se debe descubrir en la actualidad el mensaje central de la Biblia y cómo se ha de leer la Biblia hoy, que eso es sumamente importante. Entonces aquí vamos a estar hablando sobre la inspiración de la Biblia, cómo descubrir el mensaje de la Biblia y cómo leer la Biblia hoy, que es sumamente importante para nosotros y que nos ayuda. Miren, mis hermanos, el convencimiento que nosotros los cristianos tenemos de que la Biblia ha sido inspirada por Dios tiene su fundamento precisamente en la misma palabra. Es decir, en la Biblia hay toda una serie de afirmaciones según las cuales sabemos que su contenido es palabra de Dios. Por ejemplo, la que nosotros decimos palabra de Yahvé aparece hasta 241 veces solo en los antiguos escritos en el Antiguo Testamento. Y esto es una señal inequívoca de que los autores bíblicos eran los primeros que estaban convencidos de esta verdad singular. Mis hermanos, la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Y eso se ve sobre todo, hermanos, en los escritos de los profetas. Que más adelante nosotros vamos a hablar quiénes eran los profetas, cuál era el trabajo de los profetas, qué hacían estos profetas y por qué se habla tanto de esos profetas. Aquellos hombres tenían un convencimiento, hermano, de que sus propias palabras eran palabras de Dios para las generaciones futuras, para nuestra generación que estamos nosotros y para las que vendrán, que ha permanecido, mis hermanos. Así podríamos nosotros ver citas bíblicas sobre esto. Jeremías en su capítulo 36, versículos 6 y 8. Podríamos ver Ezequiel capítulo 2, del versículo 9 al 10. Y más claramente aún, nosotros podríamos observar en el texto de Isaías: se agota la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, hermanos. Isaías 48. Y por eso, con frecuencia, las palabras de los profetas son coleccionadas bajo el título Palabra del Señor que recibió. Y por ejemplo, Oseas, capítulo 1, versículo 1.
Joel capítulo 1 versículo 2, ahí podemos encontrar eso. Palabra del Señor que recibió. Los testimonios, mis hermanos, más claros en favor de la inspiración de la Biblia se encuentran en el Nuevo Testamento. Y estos testimonios son concretamente 3 que lo vamos a analizar ahora mismo. El primero es: se les reveló a los apóstoles que aquel ministerio profético no miraba a ellos, sino a vosotros ahora, por medio de los que os trajeron la buena noticia, o sea, el Evangelio, os lo ha comunicado el Espíritu Santo enviado del cielo. Mis hermanos, en este texto se dice claramente que el Evangelio es el medio por el que el Espíritu Santo se ha comunicado con los hombres. Por lo tanto, el Evangelio se atribuye al Espíritu Santo. Pedro capítulo 1, versículo 12. Y también Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, que dice: sabed ante todo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. Jamás una profecía ha sido emitida por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, movidos por el Espíritu. Aquí se habla, mis hermanos, de manera profética, no solo la anunciada oralmente, sino también en la escrita. Y de todo esto se afirma que lo que escribieron los hombres, movidos por el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo ha intervenido de manera decisiva en esa formación y esa composición de los escritos de la Biblia. Por medio de él, las cosas son hechas. Y si nosotros vamos a Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para refutar, para corregir y para educar en la justicia. Y aquí la palabra clave, mis hermanos, es un término griego que es importante que nosotros lo aprendamos, que es seopneustos, que se compone de 2 palabras: seos, que es Dios, y del verbo neo, que significa inspirar. Entonces, mis hermanos, por lo tanto, quiere decir inspirado por Dios, seopneustos. Y de ahí ya nosotros entendemos en consecuencia que el texto afirma que la escritura ha sido inspirada por Dios. Y por lo demás, esta idea, según la cual es el Espíritu de Dios el que ha inspirado los escritos de la Biblia, tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Porque son los profetas los primeros que asocian estrechamente la palabra al Espíritu, concretamente al Espíritu de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 33. O Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Isaías capítulo 59, versículo 21. Nehemías capítulo 9, versículo 20. Y de ahí pronto se pasa a atribuir la palabra escrita al Espíritu de Dios. Porque es así. El Espíritu inspira. El Espíritu inspira. Entonces podríamos preguntarnos, hermano, ¿en qué consiste esta inspiración? ¿Qué fue lo que inspiró el Espíritu para que la palabra, la iglesia,
en su doctrina oficial, nos dice que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y sobre este asunto nosotros podemos encontrar un texto que es el Concilio Vaticano II, donde se ha dicho 4 cosas muy fundamentales. La primera de ellas es: todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento han sido escritos por inspiración del Espíritu Santo. Y segundo, tienen a Dios como autor. Tercero, como tales han sido confiados a la Iglesia. Los escritores, y la número 4, los escritores inspirados son también verdaderos autores de los libros sagrados. Dei Verbum número 11, hermanos. De ahí ya nosotros entendemos que nosotros nos encontramos con una doble afirmación que interesa directamente a nuestro asunto, a lo que nosotros decimos en qué consiste esta inspiración. Por una parte, ya nosotros hemos escuchado que Dios es el autor de todos los libros de la Biblia, pero por otra parte, que estos libros tienen sus autores humanos, que son verdaderos autores. Y podríamos preguntar entonces cómo se pueden compaginar estas dos afirmaciones. Por una parte, está claro que cuando afirmamos que Dios es verdadero autor de la Biblia, nosotros no nos referimos a la sola intervención general de la providencia, hermanos. Porque en ese sentido se podría decir de alguna manera que Dios es autor de todo. Por lo tanto, se trata de una intervención especial de Dios. Y en el caso de los escritos bíblicos. Y hay que tener en cuenta también, hermanos, que los autores humanos de la Biblia son autores verdaderos. O sea que son personas que han actuado con todas sus facultades al escribir estas obras maravillosas. Entonces, ¿en qué sentido se puede decir que Dios es el verdadero autor de la Biblia? Y para responder esa cuestión, nosotros tenemos primero ver lo que no es la inspiración. La inspiración no consiste en un mandato, mis hermanos, o en una invitación de Dios al escritor, dejado después a solo su propio recurso en la composición de una obra, ¿no? Tampoco consiste en un especial cuidado por parte del Espíritu Santo para que el autor humano no se equivoque, ya que eso es más bien lo propio de la infalibilidad del Papa o de un concilio ecuménico. La inspiración no consiste en la inspiración en el solo hecho de que la Iglesia dé su aprobación a un libro determinado. Y finalmente, hay que decir también que la inspiración no se puede entender como una especie de un dictado mecánico que Dios haría al autor, porque en ese caso el autor no sería un verdadero autor. Entonces se quedaría como reducido a la simple condición de un secretario. Y ahora bien, sin nada de eso, en la inspiración hay que concluir con una buena lógica. Que la inspiración, mis hermanos, consiste en un influjo especial y positivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo influye en el autor. De tal manera que se puede decir que Dios es verdadero autor de esa obra en cuestión. ¿Y cómo nosotros explicamos ese influjo? Ahí tendríamos que entrar en la teología clásica. Desde Santo Tomás,
que ha dicho que Dios es el autor principal, mientras que el autor humano es el autor instrumental. Ahí está, hermano, la respuesta. Es decir, hermano, en esta explicación, el autor humano sería como ese instrumento en manos de Dios. Pero ¿cómo se comprende entonces fácilmente esa explicación? Porque tiene el inconveniente de que el humano parece más un mero secretario. Volvemos a caer a ese tema. O ni siquiera que es un verdadero autor. Es por esto, hermanos, que para buscar una explicación satisfactoria, los grandes teólogos modernos, a partir de Karl Rahner, se inclinan por otra interpretación. ¿Y cuál es esa interpretación? Esa interpretación toma como punto de partida esa conexión especial que existe entre la Biblia y la iglesia primitiva. Y aquí se entiende que la iglesia primitiva, no solo en sentido cronológico, la iglesia del comienzo, sino en un sentido teológico, es decir, la iglesia que fue y sigue siendo norma y fundamento para la iglesia de todos los tiempos. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios ha querido que la iglesia primitiva sea un comienzo permanente y una realidad normativa para todo el tiempo posterior de su iglesia, de la iglesia. Y precisamente de esa manera quiere cambiar la Biblia como expresión de la fe normativa de la iglesia primitiva para todo el tiempo futuro. Porque la iglesia primitiva aceptó la Biblia como expresión de su propia fe, hermanos. Por eso se puede decir con toda verdad que los escritos de la Biblia son queridos por Dios absolutamente, que no tienen duda. Porque son expresión, mis hermanos, de la fe normativa de la iglesia. Entonces, en ese sentido nosotros podemos decir y debemos decir que Dios es el autor de esos escritos. Porque al querer Dios a la iglesia primitiva como norma y fundamento para la iglesia de todos los tiempos, en eso mismo y por eso mismo quiso también que los escritos de la Biblia sean norma y sean fundamento para la fe de todos nosotros los creyentes, de los creyentes de todos los tiempos. Es norma, fundamento, y en ese sentido, desde ese punto de vista, nosotros decimos que los libros de la Biblia proceden de Dios y que Dios es su autor, hermanos. Nosotros lo creemos firmemente. Entonces, ¿qué podemos resumir de este tema? Que según la enseñanza de la misma Biblia, esta ha sido inspirada por Dios, de manera que el contenido de la Biblia es palabra de Dios, y esto se demuestra con numerosos textos de la misma Biblia. ¿Y qué podemos resumir también de este tema? Que la inspiración de la Biblia consiste en que Dios es el autor principal, pero de tal manera que cada libro también tiene su autor humano, y esto se explica de diversa manera por los teólogos. Que el Señor en este día nos siga bendiciendo con la paz, con el amor de su reino y con su misericordia. Que Él nos bendiga y nos dé su gracia eterna. Que podamos reflexionar estos aspectos que son un tanto, podría ser un poco complicados, hermanos. Pero pida la luz al Espíritu que inspiró la palabra para que podamos entender mucho de lo que Él quiere decirnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom, shalem.